Hola, bienvenidos a ¿Cómo la ves? Qué gusto que estén aquí, en esta cuarta entrega de Cines Antiguos de la Ciudad de México. Quiero darles las gracias a todos por acompañarnos en este viaje en el tiempo, recordando estos palacios del entretenimiento en la Ciudad de México. En nuestras entregas anteriores, vimos la historia de los cines: Chapultepec, Encanto, Hipódromo, Latino, Metropolitan, Ópera, Palacio Chino, Alameda, Olimpia, Teresa, Real Cinema, Proxy, Prado, Cosmos, Diana y México. ¿Deseas ver alguno de estos videos? Aquí te dejo enlaces. ¿Listos para nuestra función de hoy? ¡Comenzamos! Cine Orfeón. El Cine Orfeón fue inaugurado el 29 de junio de 1938 en la calle de Luis Moya, número 36, 38 y 40, en el centro histórico. Fue proyectado por la firma de arquitectos estadounidenses John y Drew Everson. En su momento, fue la quinta sala más grande de cine en México, con un aforo para 4,628 espectadores. El inmueble fue adquirido en la década de los 90 por la empresa Ocesa, motivo por el cual fue restaurado el recinto. Durante algún tiempo dio cabida a diversos espectáculos teatrales. Uno de los más memorables en el recuerdo de los capitalinos fue La Bella y la Bestia, en el año de 1997. Lamentablemente, hoy en día se encuentra fuera de funcionamiento y en un total abandono. Un punto destacable de esta antigua sala de cine son las similitudes arquitectónicas que tiene con el Cine Coliseo en el estado de Puebla. Cine Paseo. El Cine Paseo, ubicado en el número 35 del Paseo de la Reforma, fue inaugurado el 24 de enero de 1958. Fue una propuesta alternativa por la sencillez de sus líneas y sus acabados. Conjunto con edificio de altura para oficinas, planta baja comercial, sala cinematográfica y estacionamiento. Proyecto desarrollado por el arquitecto José Villagrán García, donde el programa de necesidades se ha desarrollado a tal grado que los servicios de estacionamiento, restaurante y demás conviven de una manera integral. Tiempo después, se transformó en un club nocturno, luego en un foro para espectáculos, y actualmente ya no existe. Cine Princesa. Inaugurado el 6 de noviembre de 1943, está ubicado en la avenida San Juan de Letrán, en el número 50. Desapareció para dejar lugar a la Plaza de la Tecnología, en el actual eje central Lázaro Cárdenas. Gustavo García, crítico de cine e historiador, protesta, con justa razón, por la destrucción de las tradicionales salas de cine del centro histórico y su conversión en locales comerciales. Esto no lo detiene nadie. A la basura la historia, los espacios de encuentro social, la obra monumental de arquitectos. Teatro Cine El Roble. Inaugurado el 3 de mayo de 1950, fue uno de los cines más espectaculares y elegantes con los que contó la ciudad. En este cine con 3 pisos de galería, algo insólito en verdad, único en esta especie en México, se celebraban a todo lujo las primeras muestras internacionales de cine. Verdaderos sucesos culturales en la década de los 60s y 70s. El selecto público invitado asistía de smoking a las funciones. También se estrenaron películas como La Isla de los Hombres Solos, en 1973. El Roble cerró cuando resultó dañado por un sismo en 1979. Tuvo una lenta agonía. 15 años después fue demolido, junto con el edificio de oficinas con fachadas a Paseo de la Reforma. Cine Insurgentes. Ubicado en Insurgentes y Génova y con 2,578 butacas, fue inaugurado el 12 de noviembre de 1941, perteneciente a uno de los corredores urbanos más importantes de esa época, que comunicaba a Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier con el poniente a través de la avenida Chapultepec. La fotografía muestra una torre ya desaparecida por alguna zafia remodelación que era parte fundamental de la fachada original del cine. El énfasis de volumen a partir de la torre debió distinguirlo como referente urbano. La modernidad alcanzó a esta sala
cuando en septiembre de 1969 la línea 1 del metro convirtió a la Glorieta de los Insurgentes y al nuevo Cine Insurgentes 70 en un conjunto monolito, arquitectónico, dispar, chato, amorfo y mudo testigo de los encuentros entre las llamadas tribus urbanas. Con un cine que antes de su inefable cierre actual estrenaba solo películas mexicanas de muy mala calidad. El tipo de cintas que terminaron por no reflejar a la sociedad mexicana y alejar al poco público que era fiel al séptimo arte mexicano. Cine Lindavista. Bajo el proyecto del arquitecto norteamericano Charles Lee, y con la idea de que el espectáculo comienza desde la calle, este cine fue inaugurado el 25 de diciembre de 1942 y por su cercanía a la Basílica de Guadalupe albergó la posibilidad de llevar el nombre de Tepeyac. Sin embargo, fue sustituido por el de Lindavista. Construido como un esquema tradicional de monasterio, este monumento cinematográfico del norte de la ciudad aprovechó su ubicación en una esquina para que, mediante una gran torre, se levantara un tipo de faro urbano, el cual se elevaba sobre una rotonda marquesina, que en la parte baja tenía la taquilla, y que en su conjunto integraban la enorme puerta de ingreso a un espacio abierto. La propuesta arquitectónica del cine Lindavista era de características sencillas en su composición, saturada de detalles neocoloniales, casi barrocos, que hacían remembranza a los templos católicos del virreinato. La puerta de ingreso a la sala estaba definida por un gran arco, y dos volúmenes a manera de cúpulas conformaban la gran fachada. En los años 70 sufrió un cambio importante, pues fue convertido en un centro exclusivo para cine infantil. Para ello se cambiaron los decorados del interior por caricaturas del mundo animal y se pintó la torre como si fuera otra más del mundo de Disney. Sin embargo, poco duró el nuevo proyecto, y a causa de la crisis de exhibición, los nuevos esquemas de proyección y comercialización, la llegada de los videoclubs y demás problemas, el cine fue cerrado y poco tiempo fue abandonado. Contempla y conserva en su mayoría el antiguo edificio como forma de respeto. Hoy en día permanece desolado. Cine Lido, Bella Época. El Cine Lido fue diseñado por el arquitecto estadounidense Charles Lee, basado en un estilo Art Deco, y diseñado para albergar aproximadamente a 1.310 espectadores. Durante la inauguración, fue proyectada la película A Casa del Novio. Gozó de 3 décadas de famosa reputación y de ser punto de referencia para los habitantes cercanos. Sin embargo, en 1978 comenzó su decadencia, debido al incremento del precio de admisión y al establecimiento de nuevos cines con instalaciones más atractivas por parte de cadenas comerciales. A pesar de un intento de remodelación y reinauguración bajo el nombre de El Cine Bella Época, en 1980, presentando películas clásicas y cambiando su programación a diario, el incremento del precio del boleto no se pudo detener, así como la aparición de complejos cinematográficos que propiciaban la competencia. En 1999, el gobierno del Distrito Federal adquirió el recinto y posteriormente se vendió al Fondo de Cultura Económica. Contando con el apoyo de los vecinos de la zona, buscaban la protección del edificio y su reutilización como un espacio cultural. Se encomendó al arquitecto Teodoro González de León remodelar el espacio, conociéndose posteriormente como el Centro Cultural Bella Época. Ubicado en la hoy colonia Hipódromo Condesa, primer cine ubicado fuera del centro de la ciudad, cambiado mucho de uso. De los pocos inmuebles que han sido rescatados y utilizados para un buen fin. ¿Te gustaría que habláramos de algún otro cine? Déjame saberlo en los comentarios. Bueno, llegamos al final de esta entrega, no sin antes agradecer a Rafael Martínez, Enrique Martínez, Lorea Solira, Samuel Elizalde Acosta, Memorias de un Don Juan, Carlos Arias, Fernando Arias, Fernando Pérez Román, Armando Ramírez. Gracias por sus comentarios y recomendaciones. ¿Te gustó el video? Dale like, suscríbete y comparte, eso me ayuda mucho y me motiva a crear más contenido para ti. Muchas gracias. ¿Y tú, cómo la ves?